El lunes 12 de enero el doctor Alberto Nisman vuelve inesperadamente de su viaje familiar. El miércoles 14 presenta su denuncia y el domingo 18 es encontrado sin vida en su departamento. En torno a la muerte del fiscal Nisman hay múltiples teorías. Pruebas verdaderas y falsas se filtran diariamente en los medios o son expuestas por el Poder Judicial. Creemos que sigue siendo central la denuncia que Nisman iba a exponer el día 19 ante el Congreso de la Nación, precisamente el día posterior a su muerte. Recién el 20 de enero, 6 días después de su presentación, los argentinos tuvimos acceso a la denuncia. Pero hoy nos preguntamos, ¿por qué ya nadie habla de esa denuncia? Sucede que esta denuncia, por su debilidad, falta de pruebas y por sus errores procesales, es un elemento más en una maniobra contra el gobierno, una maniobra que incluye la muerte del mismo fiscal. En este video nos proponemos analizar los puntos más relevantes de la denuncia del fiscal Alberto Nisman y sus inconsistencias. La denuncia acusa a la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y a otras personas de un plan criminal consistente en encubrir a los iraníes sospechados de participar en el atentado contra la AMIA, para de esta manera restablecer el comercio con Irán. Pero vamos paso a paso. El Poder Judicial argentino, en todos estos años, ha realizado más de 20 pedidos de asistencia jurídica, y la respuesta por parte de Irán fue siempre la misma, negativa. ¿Por qué? Porque no existe un acuerdo de cooperación judicial bilateral entre ambos países. Finalmente, y porque la causa a instancias del Poder Judicial no avanzó durante tantos años, se tomó la decisión política de generar un acuerdo, el conocido Memorándum de Entendimiento con Irán, que figura hoy en la denuncia de Nisman como eje central del supuesto plan criminal. Pero, ¿cómo puede ser una ley de política exterior el eje central de un plan criminal? La respuesta jurídica es simple: no puede serlo. El memorándum es un tratado celebrado entre países y aprobado por el Congreso. Puede ser bueno o malo, útil o improductivo, pero jamás puede configurar un delito. Ahora, pensemos en los supuestos beneficios que perseguiría este presunto plan criminal denunciado por Nisman. Por un lado, para el Estado argentino, representaría la solución a una supuesta crisis energética, donde Argentina vendería granos a cambio de petróleo iraní. La pregunta que surge es, ¿por qué querría el gobierno adquirir petróleo? Argentina es un país exportador de petróleo crudo, y además, el petróleo iraní, por su cantidad de azufre, no es compatible con las refinerías argentinas. Es decir, el petróleo iraní no nos sirve para nada. Y en cuanto a la venta de granos, el comercio con Irán es de por sí muy bajo, y desde la firma del memorándum cayó aún más. También deberíamos relativizar la idea de este supuesto beneficio, ya que el Estado no vende granos, y en cambio sí lo venden a Irán empresas privadas, como Nidera, Molinos Río de la Plata, Bunge y Born, Aceitera General Dehesa, Cargill, Vicentín, entre otros. Por otro lado, según la denuncia de Nisman, este supuesto plan representaría para Irán la garantía de impunidad, logrado a través de un pedido oficial a Interpol para levantar las alertas rojas que pesan sobre 5 ciudadanos iraníes. Pero, ¿cómo puede ser que Nisman proclame que el gobierno intentó dar de baja las alertas rojas como parte del intercambio, cuando el mismo ex jefe de la Interpol, Ronald Noble, lo niega rotundamente? No solo eso, Noble incluso remarca que la Argentina pidió sostener el alta de las alertas rojas por escrito en reiteradas ocasiones, y a pocos días de la firma del memorándum, el canciller Timerman le expresó su compromiso nuevamente. Y por otro lado, ¿puede realmente un gobierno dar de baja una alerta roja? ¿No sería el juez quien tendría que pedirlo, con información nueva provista por el mismo fiscal Nisman? El canciller Timerman nunca podría haber solicitado la suspensión de las alertas rojas, ya que esto es facultad exclusiva de un juez. Y volviendo a la denuncia, ¿por qué tantos juristas remarcan el hecho de que esta denuncia no parece escrita por un fiscal, sino que más bien tiene un estilo de escritura periodística? Para compensar el vacío de contenido, la denuncia es notablemente reiterativa, repleta de adjetivaciones sin rigor jurídico. Si no fuera así, ¿cómo se explica que los jueces Servini de Cubría, Lijo
y Canicova Corral decidan no abrir la feria judicial para tratar una causa tan importante, porque los tres son críticos de la denuncia, por la calidad probatoria de las escuchas, por la falta de material probatorio, por el juzgado donde se presentó la denuncia. Solo si se comprende que la causa presentada por Nisman fue un hecho político y mediático, el Poder Judicial podrá investigar seriamente su muerte. Si no, ocurrirá lo mismo que pasó con la causa madre, el atentado a la AMIA, cuya investigación sigue impune después de 21 años, 10 de los cuales estuvieron a cargo del fiscal Nisman. 21 años en los que no hubo avances significativos, ni detenidos, ni condenados. 21 años del atentado, seguimos reclamando justicia para 85 víctimas y el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman.